¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Mis queridos hermanos, reciban un saludo cordial. Hoy que hemos llegado al domingo 12º del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús enfrentando el viento y el mar y los calma. Comparto con ustedes el Evangelio propio de este domingo. Está tomado de San Marcos. Aquel mismo día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas, y de pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, aquel día Jesús había predicado contando las parábolas del reino de Dios. Fue el día en que desde la lancha de Pedro, contó las parábolas del sembrador, del grano de mostaza, de la semilla que sembrada germina y va creciendo sola hasta que llega a producir fruto. Pues cuando terminó de hablar, dijo a sus discípulos: «Vamos al otro lado del lago». El otro lado del lago era la tierra de los Gerasenos, tierra de paganos. Ahí Jesús va a enfrentar al diablo, lo expulsará de un pobre hombre a quien el demonio ha convertido como en su casa. El diablo que dijo llamarse Legión. Pues comenzaron a atravesar el lago aquella tarde, sin duda ya casi oscureciendo. Pero luego se desató un viento muy fuerte, las olas se fueron encrespando y fueron dando contra la lancha y anegándola. Y los discípulos realmente estaban aterrorizados. Es de suponer que cada quien ponía de su parte para mantener la lancha a flote y poder avanzar, remando, alzando las velas o bajándolas. Y mientras tanto, ¿qué hacía Jesús? Pues estaba profundamente dormido, recostado en un almohadón. Los discípulos, con ese terror que tenían, lo despertaron, hasta podemos decir insolentemente. Es que los movía el terror que sentían. «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Pues él despertó y mandó al mar que se calmara, y al viento le gritó: «Calla, enmudece». Y ahí sí que por milagro el viento se calmó inmediatamente y el lago se fue aquietando. Luego llamó la atención a los apóstoles
Les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y no tenían fe, aún habiendo visto tantos milagros que Jesús había hecho. Pues los apóstoles, ya regañados, se quedaron preguntándose unos a otros: ¿quién será este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Y esto lo llevará poco a poco a creer que Jesús es alguien muy cercano a Dios o Dios mismo. Realmente Jesús los está llamando para que recorran ese camino de la fe. Pues la barca de la que nos habla este evangelio es la barca de Simón Pedro. Y esa barca simboliza a nuestra Iglesia Católica. Pues en ella, ¿quiénes viajan? Pues todo lo que somos miembros de esta Iglesia de Dios. En esta iglesia pues viaja el Papa, viajan nuestros obispos, sacerdotes y todos nosotros los fieles de esta iglesia viajamos en ella. Nuestra iglesia pues muchas veces pasa días tranquilos, de éxito podemos decir, pero pasa también por graves tempestades y ha pasado a lo largo de 2000 años por verdaderas catástrofes en que ha salido bien milagrosamente, pero no sin graves heridas, no sin muchas pérdidas. Pues hoy, este tiempo es un tiempo difícil, en que todo el mundo está convulsionado y nuestra iglesia también lo está. Hay quienes dicen que ahora sí nuestra iglesia se termina. Pues hay quienes hablan de que la iglesia ya se va a terminar. Pues a nosotros nos corresponde el confiar plenamente, el tener fe en que nuestra iglesia seguirá hasta el fin, porque Cristo así lo prometió. Y es que tomemos en cuenta que no vamos solos. Hay alguien que no lo vemos y que sin duda alguna pensamos que está durmiendo, y es Cristo. Él viaja en nuestra iglesia, en nuestra barca, porque es cabeza de esta iglesia de Dios. Así que es un tiempo de confiar plenamente en Él, de pedirle con fe que intervenga, que proteja al Papa Francisco, tan duramente combatido, sí, realmente con tanto odio. Que el Señor lo proteja y lo ilumine. Pero también es un tiempo de darnos cuenta que en gran parte los problemas que tiene nuestra iglesia pues han sido provocados por nosotros, los miembros de esta iglesia. Y que por eso mismo cada quien de nosotros está llamado a poner lo mejor de nosotros mismos. Me gusta pensar que los apóstoles, aquella noche en la tempestad, cada quien aportó lo mejor de sí mismo, remando, subiendo las velas o bajándolas, pues haciendo lo posible, lo imposible, por mantener a flote aquella lancha. Nadie se quedó sin hacer nada. Y a nosotros nos corresponde, pues, ver qué tenemos que hacer en esta iglesia de Dios. Si hacemos un examen de conciencia, nos vamos dando cuenta de que todos nosotros algún mal, alguna deficiencia aportamos para que nuestra iglesia esté en problemas. Pero igualmente también todos nosotros
tenemos algo bueno que aportar, algo que corregir, para que nuestra iglesia siga adelante, siga navegando en medio de esta tempestad. Claro, con toda la fe puesta en Jesús. Termino dando mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.